Quizás Aquí no es necesario, ahorrará, sí, existe. Aquí no es necesario que tenga que pasarse todo el patrimonio al 100%. ¿No? Puede quedar todavía alguna ahí subsistiendo, como lo vemos con la Urrera, ¿no? Entonces algunos ahí está, todavía el patrimonio de la Urrera, pues ahí está de manera todavía existente. Entonces quiere decir ahí que no le pasó el 100% de su patrimonio, ¿verdad? Pero ¿qué me dicen de la que les digo de Gigante Soriana? Ahí sí, ¿no? Comercial Mexicana, ¿con quién? Con ninguna. Sigue siendo comercial, pero no más que ahora mega, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí está. Pues es necesario que existan dos sociedades o dos patrimonios, como lo menciona aquí. Entonces todos nosotros tenemos que ver, ustedes tienen que pensar esto y se tiene que hablar también en su acta constitutiva. Ya probablemente el día de mañana se las envíe para que empiecen a trabajar en ella, ¿no? ¿Sí? Porque ya vamos a entrar de manera particular a ver lo que es la sociedad anónima de capital variable. ¿Vale? Y obviamente que aquí en el tema de la fusión existen dos tipos de fusiones: la fusión por absorción y la fusión por integración o fusión por combinación. La voy a maximizar y a ver quién hace favor de leer primero la fusión por absorción y pongamos atención, ¿sale? Yo le ayudo, profesor. Adelante, por favor. Fusión por absorción. Dos o más empresas actuaron disolverse, transmitir la totalidad de sus patrimonios a una empresa ya existente, por lo que los fenómenos jurídicos que se observan son la disolución y la fusión. Ok, entonces estamos aquí viendo que para este tipo de fusión pues se requiere precisamente que el patrimonio de las sociedades pues se transmita todo completo, ¿verdad? Al 100% en su totalidad. Pero ¿qué hay de la fusión por integración o fusión por combinación? A ver, por favor. Yo le ayudo, profe. Las empresas que deciden fusionarse transmiten su patrimonio a una nueva empresa distinta a ellas, por lo que las diferencias son que hay disolución, fusión y constitución de una nueva sociedad. Bien, obviamente, como vemos, transmite su patrimonio a una nueva, ¿no? O sea que se tuvo que constituir otra sociedad, ¿verdad? Porque las dos anteriores, por ejemplo, tenemos cada uno nuestra denominación social, pero nos vamos a una nueva, ¿no? Recuerdan como esto me hace más o menos, o a lo mejor si estoy mal me dicen ustedes, cuando les hablé de las marcas, ¿no? De LG, ¿no? Que LG eran dos marcas anteriormente, antes de, ¿sí? Eran dos marcas y obviamente de las dos se constituyó nada más LG. Pues podía suceder esto igual con alguna sociedad, ¿no? Decidieron fusionarse o combinar sus patrimonios, como lo vemos con Walmart y Aurrera. Ahí nomás lo que hicieron fue combinar cierto patrimonio, cierto porcentaje. No fue al 100% como en la absorción, ¿verdad? Entonces ustedes vayan viendo cuál es la diferencia, ¿no? Allí en su ley les va explicando, les va diciendo más o menos, e inclusive cuando lleguemos a la decisión ustedes se van a dar cuenta que nada más es el puro artículo 28 bis que habla de la decisión y se subdivide primeramente en lo que es incisos A y después se subdivide otra vez y tenemos que ir viendo cada uno de ellos, ¿les parece? Bien, ¿alguna duda, algún comentario en esto? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces vamos a lo que es precisamente la decisión, ¿no? La decisión, obviamente que la decisión, también aquí nos va a decir que voy a maximizarlo y me hacen favor de leerme, por favor.
Pero pongan atención para que vean cuál es la diferencia en el concepto de la fusión y de la escisión, ¿vale? Ahí va. Bien, gracias, por favor. Escisión es una forma de desconcentración por el cual una sociedad madre engendra una o más filiales y les transmite el patrimonio a título universal. A ver. Leo la de abajo. ¿Esta? Ahorita. No, más esta, gracias. Nada más lo que es el concepto de la escisión. Voy a regresarme a la anterior diapositiva y chequen cuál es el concepto de la fusión. ¿Sí? O sea, obviamente dos o más patrimonios sociales cuyo titular desaparece para crear uno nuevo, en el cual absorbe el patrimonio de todos, siendo los socios las mismas personas morales. Y aquí en la decisión no, aquí obviamente se va a desconcentrar, ¿sí? alguna sociedad y va a quedar una sola. ¿Por qué la imagen de BBVA? Porque pues son los ejemplos ahorita más viables para poder comentar de ello, ¿no? Todos los bancos, ¿qué pasó? Pues ya desapareció totalmente Bancomer, ¿no? Ya quedó ahora sí nada más BBVA. Por ejemplo, Serfín, ¿se acuerdan? Sí llegaron a escuchar de Serfín, que ahora es Santander. ¿Sí? Obviamente está Inverlat y vemos muchísimos otros bancos, ¿no? Entonces ellos llegan a escindirse, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a extinguir. Aquí se extingue una o dos, o de las dos se van a afiliar a una sola, ¿no? Pero va a quedar el nombre va a predominar el nombre de alguna de ellas. Sí, digo, lo más claro es Bancomer, ¿no? Y BBVA, ¿sale? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Entonces vamos a checar lo que es la transformación. La transformación nada más está en un solo artículo, yo creo que es un solo párrafo. ¿Quieren checar el 228? Y me van a decir si es verdad o mentira. Sí, profe, es verdad. ¿Verdad que nada más no hay mucho de qué hablar porque es muy sencillo la transformación, pero pongan las palabras claves, ¿sale? Aquí la transformación nos dice que es un fenómeno jurídico, fenómeno jurídico, no natural ni social. Es un fenómeno jurídico por el cual una sociedad, la que ustedes gusten, una sociedad mercantil, cambia, vamos a decir, su denominación o su escritura, ¿sí? O su estructura orgánica por otra sociedad. Por ejemplo, nosotros nos podemos transformar de una sociedad anónima de capital variable, nos podemos transformar a una sociedad de responsabilidad limitada, o nos podemos transformar en una sociedad en comandita simple, comandita por acción, y viceversa, ¿no? Podemos así irnos transformando. La única que no se transforma, o las únicas sociedades que no pueden transformarse, son las sociedades cooperativas, ¿vale? ¿Por qué? ¿Sí recuerdan por qué no se pueden transformar ellas? A ver, ahí la llevan. Ya me lo encuentra, Carlos, ya me lo encuentra. ¿No? Porque se rigen por su propia ley, ¿sí? Digo, si ustedes checan esta ley general de sociedades mercantiles, donde está lo de las sociedades cooperativas, pues todos los artículos derogados, ¿no? Porque se rigen hoy ya por su propia ley. ¿Alguna duda hasta aquí? No, bien. Entonces, de las 7 que vimos, de las 7 que maneja la ley, que las menciona ahí, nada más la sociedad cooperativa no se puede transformar. ¿Vamos bien? Pero, ¿qué creen? Que al momento de transformarnos, tenemos ciertas obligaciones, ¿no? Hay 2 plazos por los cuales establece la misma ley que tenemos como una obligación fiscal de avisarle precisamente al SAT para no tener problemas. Ustedes saben que si no se le avisa al SAT, pues al rato nos van a empezar los requerimientos, ¿no? Había, yo recuerdo como por el 80,
95, más o menos 90, había un anuncio, salía en la televisión y decía que ya mero llegaba la época de declarársele a Lolita. Y no olvides declararte ante Lolita, ¿sí? Recuerda que los primeros meses son para hacer tu declaración y se referían a Hacienda, ¿sí? Se referían a la Secretaría de Hacienda. Entonces, ustedes saben que todas las sociedades o las personas físicas con actividades o aquellas que están obligadas a hacer declaración, a eso se refería, ¿sí? Y no tengas problemas con Lolita, porque meterse con Lolita, híjole, y es cierto, ¿no? Tener algunas cuestiones con el SAT, pues no es sencillo salirse de ellos, ¿verdad? Pero bueno, la primera obligación es que si nosotros cambiamos de la denominación social o razón social, obviamente que tenemos 10 días, ¿sí? Para avisarle al SAT que cambiamos de denominación o razón social, ¿sale? Que nuestra escritura ya fue cambiada, ¿no? ¿Sale? Y la otra es que tenemos 90 días, ¿sí? Y una vez que ya se hizo el cambio y se le avisó, los 90 días siguientes a la declaración, ¿sí? De los impuestos sobre la renta, deberá abarcarse al día siguiente, ¿sí? En que se da este término. O sea, una vez que ya avisamos que cambiamos de denominación, pero antes de hacer nuestra declaración, tenemos 90 días, ¿verdad? Para que no tengamos ningún problema también con el SAT. ¿Sí vamos bien o hay alguna duda? ¿Algún comentario? Permítame, porque tocaron el timbre y hay que salir a abrir, ¿sí? Entonces, si ayer fue nuestra última, o nuestra última declaración, obviamente que a partir de ese, al día siguiente tenemos 90 días para hacer la nueva, con la nueva denominación o razón social. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, no hay más dudas. Aquí le vamos a dejar porque ya vamos a entrar a ver nuestra sociedad anónima. ¿Cómo ven? Entonces, probablemente más tarde o mañana temprano les envíe su escritura pública, ¿vamos? Para que no tengamos ningún problema y ustedes empiecen a llenar su escritura pública, ya sea que la quieran llenar aparte o aquí en clase, lo podemos ir llenando por si tienen alguna duda, pues de cierta forma aclararla, ¿no? ¿Les parece? Bien, pero bueno, obviamente sí es importante que ustedes vean que aquí, inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que la sociedad anónima existe bajo una denominación. Ahí está, ¿vamos? Obviamente que la obligación que tiene cada uno de nosotros es limitada, ¿no? A su aportación. ¿Sí? De acuerdo a lo que aportaron, va a ser su responsabilidad, ¿sale? No vamos a tener ningún problema. Y recuerdan que les comenté que precisamente la denominación ustedes la eligieron de manera libre. La ley no les estableció que tenían que poner este nombre, porque hoy se registró, no. O sea, ustedes eligieron el nombre de su sociedad de manera libre, ¿sale? Ya sabemos que deben ser 2 socios como mínimo, ¿sí? Debe de ser, aquí la ley ya comparte la palabra contrato social, que ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Al mismo documento que hemos venido mencionando sin ningún problema, y debe de haber un mínimo de capital social, que también ya lo explicamos, ya estuvimos viendo cuál es su capital social, ¿sí? Y que por lo menos se debe de exhibir para el registro por lo menos el 25%, ¿no? Como mínimo se debe de exhibir, ¿no? Cada uno de los socios, ¿no? Es decir, a lo mejor hoy lo estamos constituyendo y nos va a corresponder a 2,000 pesos, ¿no?
o de a 50,000 pesos o de a 100,000 pesos, según la cantidad que sea, ¿no? Entonces, para poder, ahora sí, como si irnos amarrando, como lo dicen los negocios, irnos amarrando, debemos de exhibir ese 25%, ¿no? Porque va a ser por cada acción, ¿vamos? ¿Sí? Entonces, obviamente, todas esas acciones se deben de exhibir el valor precisamente de manera íntegra, ¿no? Ya al final, nosotros vamos a tener cierto plazo que nos da la ley, y si no queremos lo que nos da la ley, lo podemos hacer de manera convencional, es decir, los socios. La ley nos da un plazo de 1 año para que nuestras acciones queden liberadas. Más adelante vemos que es una acción liberada, es decir, que la acción esté cubierta por lo que me tocó aportar, ¿no? Si fueron 50,000 pesos, pues que mis 50,000 pesos ya estén exhibidos, ¿vale? Ya quedó totalmente pagada mi acción, y así con cada uno de los socios, ¿me explico? O a lo mejor hay quien dice, no, pues todavía no los tengo, tenemos 1 año para que se tenga eso, ¿sale? Y si no se reúne, pues ya vamos a ver de qué se necesita, qué se requiere, ¿sale? Bien, las sociedades anónimas deben de ser ante notario público, también ya lo sabemos, ¿sale? Pero, ¿qué creen? Que hay dos tipos de constitución de la sociedad, ¿sí? Aquí no viene una, pero son dos. Número uno es la constitución instantánea, ¿sí? Como la que hicimos nosotros ahorita, ¿vale? Ya nos pusimos de acuerdo, hicimos nuestro borrador y tuvimos que ir ante el notario público, ¿no? Y está la otra que es por suscripción pública. Son dos. ¿Cuáles son, Michi? Dice, la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores redactan y depositarán en el registro público de comercio en un programa que deberá contener. Michi. Nada más, aquí hay una que es suscripción pública y la otra es de manera instantánea, ¿sale? Es la que hicimos nosotros, que decidimos constituir una sociedad, nos reunimos y vamos a hacer nuestra acta constitutiva, nuestro borrador, y recuerden que vamos ante el notario público. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la sociedad por suscripción pública? ¿Sí saben? Es cuando lanzan una convocatoria para quien tenga el interés y pues la capacidad económica, ¿sí? De poder ser socio en alguna sociedad mercantil, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer una sociedad, ¿sale? Híjole, pero le platico a cada uno de ustedes. Y bueno, pues ya, por ejemplo, no sé, varios de ustedes se animan y ya somos socios, pero esa invitación la vamos a hacer extensiva y vamos a poner una convocatoria o un anuncio, ¿no? En el periódico o en internet, no sé. Entonces, cuando invitamos al público, ¿sí? Es cuando se realiza la sociedad por suscripción pública. ¿Sí me explico? Y también se hace ante notario público. Entonces, ambas, tanto la instantánea como por suscripción público, se lleva a cabo ante el notario público. ¿Sí me explico? ¿O hay alguna duda? Entonces, no se les olviden estos dos tipos de constitución de la sociedad anónima, ¿vale? Obviamente, lo dice el segundo párrafo, que creo que no lo quería leer Michi, pero no se preocupe, Michi, como está en su celular le cuesta un poco más de trabajo, ¿vale? Sí, no se preocupe, pero sabemos que siempre nos ayudan aquí nuestras compañeras, ¿verdad? Podemos leer el segundo párrafo. Bueno, la segunda, en el primer guioncito que inicia en el párrafo,
hasta donde se concluye. Lo voy a maximizar para que la chequen, ¿vale? Ahí está, miren. Lo pueden leer, si son tan amables. Te ayudo, profe. Adelante. La dejo. ¿Hijo, la dejo? Bueno, yo lo leo. No, adelante. Dice, cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores redactan y depositarán en el registro público de comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos. Cada suscripción se recogerá por el duplicado en ejemplares del programa y contendrá las aportaciones existentes. Okay. Gracias. Para explicarles sobre todo, ¿no? Y no avanzar muchísimo. Entonces, una vez que se pone esto, ya lo checamos. Nosotros ahorita, ya ustedes son considerados como los fundadores de su sociedad, ¿no? Van a lanzar convocatoria para aceptar más socios. Profe, pero tengo una duda, o sea, ¿cómo sale la convocatoria o en dónde o...? Es una convocatoria común y corriente, Miriam. Mire, por ejemplo, la podemos publicar en un diario, en un periódico, en el que quiera usted, de mayor circulación. ¿Cuál sería en la actualidad? ¿Excelsior? ¿Universal? ¿La prensa? Ajá, no, Excelsior, ¿no? Bueno, no lo podía, ahora tenemos afortunadamente estos medios, ¿no? Electrónicos, Miriam. También lo podíamos publicar por internet. Bueno, sí, bueno, es que yo pienso que sería como que pues, un volado, ¿no? Quién sabe si sea verdad o... Por eso le pregunto que cómo sería. Por eso, se lanza y obviamente quien esté interesado lo va a hacer. Miren, le voy a dar un ejemplo. Cuando, hoy en día es, creo que Movistar o AT&T, algo así, pero cuando inició esta empresa de celulares, obviamente se llamaba Pegaso. Y obviamente hicieron la invitación y en aquel año que hizo la invitación esos socios, pues aceptaban a los socios con 10,000 pesos. ¿Sí? Esos socios, yo creo que es donde está, porque empezó con lo de Electra, algo así. Entonces, resultó que estos socios ya con el tiempo, hoy, hace poco me enteré, que los socios que iniciaron con esto, pues ya también los dijeron adiós. O sea, pues yo decía, si yo hubiese participado en esa convocatoria, en esa invitación, y aporto mis 10,000 pesos, pues ahorita cuánto no tuviera, ¿no? Mis 10,000 pesos ya, pues es una inversión buena, pero probablemente me enteré de que creo que a ese tipo de socios ya los hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque la empresa agarró más fuerza, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues ya les dijeron adiós. Tendríamos que ver, como usted dice, Miriam, es un albur, tal vez un albur para ver si es cierto y qué tal si no. Pero si es cierto, a lo mejor tenemos que ver qué términos hay en la escritura pública, en el contrato social, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Si te aceptamos, pero nada más por ciertos años. Entonces, tendríamos que ver si nos conviene o no. Pero sí lo lanzaron, inclusive salió en televisión esa convocatoria. Ah, ok, bueno, está bien. Pues no, que sí tiene razón, porque pues hoy en día hay que desconfiar hasta de su sombra, de uno mismo, ¿no creen? Sí, pues le digo que o sea, es como que un volado, porque no sabemos si es real, a lo mejor la empresa o... Así es, Miriam. Entonces es como lo va haciendo aquí. Entonces, ¿sí vamos bien? ¿O hay algún otro comentario o duda? ¿No? Vámonos al segundo guión, donde empezaban a decirme lo que es la aportación. Estoy temiendo, permítanme hacer una pausa. Estoy temiendo porque aquí en casa de ustedes está lloviendo, pero está haciendo mucho aire, y estoy temiendo de que no se vaya a ir el internet, ¿vale? Porque ya ve que es cuando más falla el internet. Entonces, nomás leemos este
tercer párrafo, porque el último también tiene otro guión, ¿les parece? Paso a asistencia y los veo el día de mañana para no quedarnos a medias. Profe, ¿le puedes regresar tantito a la pasada? A ver. ¿Usted me dice? Ahora sí, por favor. Las aportaciones. Las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al protocolizarse el acta de la Asamblea Constitutiva de la Sociedad. Bien, ¿qué quiere decir esto? La palabra protocolizarse es porque estamos con el notario público. Entonces, en ese momento se tiene que realizar, por eso es la aportación distintas al numerario de formalización, es decir, que a lo mejor probablemente este tipo de aportaciones, voy a mencionar, este tipo de aportaciones por lo regular las hacen las sociedades deportivas, las sociedades políticas, culturales. Más que nada este párrafo está enfocado para ese tipo de sociedades, porque por lo regular no hay acciones. En una asociación también no hay acciones. Entonces son diferentes a las numerarias. Las numerarias son las que no tienen mencionada cierta cantidad. Miren, hasta el final de esta diapositiva hay el ejemplo de una acción. Miren, a ver si la puedo hacer más grande para que la chequen ustedes. Déjenme checar, a ver si la pueden ver. Miren, ustedes nada más dicen ahí la asociación, pero no trae cantidad. Sí debe de traer nombre, pero no trae cantidad de lo que tiene el valor de la acción, ¿sí me explico? Esto es a lo que se refiere con decir las aplicaciones, ¿vale? ¿Sí me explico o hay duda? ¿No hay duda? Profe, es que a mí se me cortó. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Estas diferentes a las numerarias, o sea que las acciones no llevan un número de folio, pero tampoco llevan mencionada la cantidad que estamos aportando, como esta que está aquí al final. Bueno, a ver si así la vemos. Si la alcanzan a ver así, ¿no? Pues así son, esas son las diferentes a las numerarias. ¿Vamos? ¿Sí, Miriam? Sí, profe, ya vi, gracias. Bien. Entonces, podemos leer el siguiente párrafo. Yo le ayudo si quiere. Adelante, por favor. Si un suscriptor faltara a las obligaciones, los fundadores podrán exigirle judicialmente el cumplimiento o tener por no suscritas las acciones. Bien. Al decir suscriptor se está refiriendo a uno de los socios, ¿sale? O sea, y si no vamos a cumplir con las obligaciones que nos está dando la calidad de socio fundador, obviamente que lo vamos a poder exigir a través de una demanda, a través de un juicio. Por eso se dice exigirla judicialmente, ¿no? Para que cumpla precisamente con estas obligaciones que está adquiriendo como socio fundador. Y ¿sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿No? Y obviamente vamos a leer el último párrafo, ¿sí? Que se refiere que deben de quedar todas las acciones, o sea, si son 5 acciones, 10 acciones, las acciones que se están dando en el momento, ya deben de quedar suscritas en un plazo de un año. Recuerdan que se los mencioné hace rato, ¿sí? Entonces, estas acciones deben de quedar así, en ese plazo. Ese es un plazo legal, no se los olvide. Plazo legal, ¿sí? Para que queden las acciones ya escritas, suscritas totalmente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe.
el plazo de un año. Este es el plazo legal y hay un plazo convencional. El plazo convencional lo ponen los mismos socios, ¿sale? Entonces conocemos dos plazos para que queden ya suscritas y en su totalidad pagadas, ¿sí? El plazo legal y el plazo convencional. ¿Saben en qué consiste el plazo convencional? O sea, eso lo ponen los socios. No, profe, no sé. El plazo convencional lo ponen los socios. O sea, a lo mejor la ley dice, nosotros ya constituimos nuestra sociedad, ¿les parece? Ya lo tenemos constituida, ¿no? Bien. Entonces, no sé, a lo mejor se me ocurre que de los socios, el que falta que ponga la totalidad de sus acciones es Carlos. Y Carlos dice, bueno, pues tenemos un año para, la ley lo establece, pero ¿qué crees que nosotros ya nos urge para que la sociedad quede en su totalmente constituida y poder llevar a cabo la primera asamblea ordinaria, ¿no? Entonces, pues le vamos a dar a Carlos un plazo de 3 meses, ¿cómo ven? ¿Lo convenimos o no? ¿Qué dicen los demás socios? Alexis. Perdón, Mitzi. ¿Qué dice Alexis? El plazo que le damos a Carlos. Sí, Alexis Trejo. ¿No funciona su audio? Nomás dígame si está de acuerdo o no. ¿Sí? Bueno. ¿Qué me dice Enrique? ¿Sí? Marian. ¿Qué me dice? No lo alcanzamos a ver, Marian. Luis Ángel. ¿Sí? Mitzi. Me dije que sí, pero no me escucho. Bueno, entonces, como todos decimos, nada más le vamos a dar un plazo de 3 meses a Carlos para que deje totalmente exhibida su acción, ¿vale? Y ese es el plazo convencional, en eso consiste. ¿Vale? ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿No? Bien. Entonces aquí le vamos a dejar y mañana le vamos a continuar. Esperemos que todo marche bien para las demás materias que nos faltan, ¿no creen? Déjenme pasar asistencia. Hoja de asistencia. Bien, vámonos. Rápidamente, ¿no? Hoy estamos a 15. Ábrego. Presente, profe.